El obstáculo. Ese año en la escuela tuvimos dificultades para conseguir profesor de historia. Es que no abundaban, y si además se pretendía que fueran de los buenos, uno estaba en verdaderos apuros. Por fin, 2 semanas antes del inicio de las clases, se presentó un joven para cubrir la vacante y hacerse cargo de la cátedra de historia. Debo reconocer que todos nos asombramos un poco al observar que se trataba de una persona muy joven, lo que se podía traducir en falta de experiencia en referencias. Esto era fácilmente observable en los rostros de los demás directivos que lo estaban entrevistando. A decir verdad, el joven nos sorprendió. Es verdad que acababa de recibirse y no había tenido mucha experiencia, pero me infundió mucha confianza y obviamente dominaba la materia, por lo cual decidió otorgarle el puesto, a pesar de que ciertos miembros de la comisión hicieron notar su desacuerdo. No me arrepentí. En menos de 6 meses pasó a ser uno de los mejores profesores y además era muy querido por los alumnos. No obstante, como todo profesional exitoso, también tenía sus enemigos. Varios alumnos trataban de encontrarle errores, pero había uno en especial que se empecinaba en criticar todo lo que el docente de historia hacía o sugería. Una tarde me di cuenta que estas críticas estaban lastimando mucho al joven maestro, hasta el punto de haber comenzado a evaluar la posibilidad de renunciar. Lo llamé a una reunión, haciendo como si yo no supiera nada acerca de la renuncia, pues siempre que nos reuníamos él hacía sobresalir su buen espíritu y su optimismo de poder sobrellevar el cargo de la mejor manera. De modo que le dije que había leído una historia fantástica y que quería que él, como profesor de historia, se tomara el trabajo de averiguar si había sido real o si se trataba de una fábula. Así fue como empecé a contarle la siguiente historia. El gran maestro era venerado por sus discípulos y por todo aquel que alguna vez hubiera entrado en contacto con él. Es que su inteligencia, comprensión, generosidad y bondad eran argumentos convincentes para convertir en amigo al más apartado de los indiferentes. A diario, cientos de personas acudían para aprender junto al maestro o a pedir su consejo o ayuda. Y el maestro recibía a todos con simpatía, respeto y muestras de amor. Sin embargo, en su pueblo había un hombre que no perdía oportunidad para contradecirlo. Era una persona amargada, un solitario empedernido, de mal carácter, avaro y sin compasión, sin llegar a ser un criminal. Había hecho del maestro el centro de su hostilidad, y descubriendo sus puntos débiles, no pasaba día en que no se los hacía notar públicamente. Y el maestro callaba, nunca le respondía, jamás argumentaba en su contra ni reclamaba venganza. Mientras que cuando sus alumnos querían tratar violentamente al agresor, él le reprendía con ternura, pidiendo que dejaran que aquel hombre permaneciera en las cercanías. Sus alumnos no estaban de acuerdo, pero si el maestro decía eso, pues así lo harían. Un día el malvado no apareció, al día siguiente tampoco, ni al tercero. El sabio pidió que se averiguara qué pasaba con aquel sujeto. Encontraron que había fallecido, solo y abandonado. Cuando le contaron al maestro, éste de inmediato se hizo cargo de su sepelio y de prodigarle honores. La gente del pueblo no entendía, puesto que durante años aquel insolente había molestado abiertamente a todos, en especial al maestro, y ahora éste le brindaba su respeto. Incluso lloraba sobre su tumba. Y con suma reverencia le preguntaron al maestro por su silencio en el pasado con respecto al malvado y a su actual dolor por él. El maestro respondió: durante años, este hombre representó para mí un reto, porque era el único que estaba para mostrarme mis fallas y mis errores. Estaba ahí señalándome si yo no era tan digno como debía serlo. Cuando me atacaba, yo me analizaba, porque quizás él había acertado. Si descubría que su acusación era injusta, entonces yo comprendía que provenía de un hombre de seco corazón. Pero si era apropiada, de inmediato trabajaba para corregirme. Y nunca quise que lo apartaran, porque como ven, él me hacía un gran servicio. Además, estando cerca, yo tenía la esperanza de que él pudiera aprender a ser un poco más sociable, vida hasta incluso
que se arrepintiera por todos los daños que causaba a los demás y a sí mismo. Ahora que falleció, lloro por él, porque no ha tenido tiempo de arrepentirse, de enmendar su camino. Y lloro por mí, porque ¿cómo haré ahora para no creerme los cuentos de ustedes acerca de lo maravillosamente perfectos que creen que soy? Cuando terminé la historia, la sonrisa había vuelto al rostro del profesor de historia, y me dijo con una pícara mirada: no sé si la historia ha ocurrido en el pasado, pero puedo asegurarle que en lo personal no se trata de una fábula. Es algo que se vive a diario y no me había dado cuenta.